V. Britannia, un simple estudiante exiliado, logró derribar un imperio que dominaba medio mundo, con solo una orden susurrada en el oído equivocado? No fue estrategia, no fue suerte, y mucho menos fue justicia. Fue el cumplimiento de un ciclo, uno que comenzó mucho antes de que naciera, y que seguirá girando mucho después de que el mundo olvide su nombre. La historia oficial dice que Lelouch recibió el poder del Geas de una bruja inmortal llamada CC, a cambio de concederle un deseo. Él pidió el poder para proteger a su hermana, Nunnally. Pero los manuscritos prohibidos hallados en las ruinas del Vaticano Negro, una secta secreta que adoraba al ojo que gobierna, cuentan una verdad muy distinta. Lelouch no pidió el Geas. El Geas lo eligió a él. Según los pergaminos cifrados en lenguas muertas, el Geas no es un poder otorgado. Es una semilla del destino, plantada en almas que ya han vivido 1000 vidas y fracasado 1000 veces. Cada portador del Geas es, en realidad, una reencarnación fragmentada del primer rebelde, un ser que desafió al arquitecto del tiempo y fue condenado a repetir su caída eternamente, hasta que logre romper la cadena. Y Lelouch no fue la primera vez que nacía con ese ojo rojo en el alma. En Egipto, fue un sacerdote que intentó derrocar a los faraones, usando órdenes grabadas en piedra sagrada. En la antigua China, fue un general que hizo que un ejército entero se suicidara con una sola palabra. En la Europa medieval, fue un hereje quemado en la hoguera, que, antes de morir, obligó al verdugo a matar al rey. Cada vida, el mismo patrón: rebelión, victoria, traición, muerte, olvido, y cada vez, el ciclo se acercaba más al punto de quiebre. CC no le dio el Geas por compasión. Ella es la guardiana del ciclo, una prisionera voluntaria del tiempo, condenada a encontrar al portador una y otra vez, hasta que uno logre lo imposible, morir sin ser recordado, porque ahí está el secreto que nadie te ha contado. El verdadero propósito del Geas no es controlar a otros, es aislar al portador del tejido de la historia. Cada orden que Lelouch daba, no solo manipulaba mentes. Cuantas más personas controlaba, más se desvanecía su propia existencia del universo. Por eso, al final, tuvo que escenificar su propia muerte, no para salvar el mundo, sino para desaparecer por completo. Pero incluso eso, ya estaba escrito. Los archivos secretos de los Caballeros de Rounds, recuperados de una bóveda bajo el monte Fuji, revelan que Charles V. Britannia, el padre de Lelouch, no buscaba solo la inmortalidad, buscaba detener el ciclo. Sabía que su hijo no era un rebelde común, sino la encarnación del despertar final. Por eso creó el mundo del pensamiento colectivo, no para unir a la humanidad, sino para atrapar el alma de Lelouch antes de que rompiera la realidad. Y casi lo logra. Pero Lelouch era más astuto. Sabía que si moría como héroe, sería recordado, y el ciclo continuaría. Si moría como villano, sería odiado, y el ciclo continuaría. Solo había una salida: morir como nadie. Por eso eligió a Suzaku. Por eso planeó cada paso de su muerte con precisión quirúrgica. No era un sacrificio, era un ritual de desaparición. Y funcionó. Casi. Porque aunque el mundo lo olvidó, algunos recuerdan. En las calles de Tokio, aún hoy, hay quienes juran haber visto a un joven de cabello negro y ojos violeta, caminando bajo la lluvia, sin dejar huellas. En los archivos cifrados de la Agencia de Inteligencia Mundial, existe un expediente clasificado como Cero Fantasma, con reportes de disturbios políticos que coinciden con apariciones inexplicables de una figura con máscara, que nunca habla, solo señala. Y CC, la inmortal, sigue viajando, pero ya no busca un nuevo portador. Ahora busca su tumba, porque según sus propias palabras en un diario encontrado en una caja de Pandora enterrada en Siberia, si Lelouch realmente desapareció, entonces el ciclo se rompió. Pero si aún existe un eco de él en este mundo, entonces el próximo despertar será el último, y esta vez no habrá redención, solo silencio. Lo más inquietante no es que Lelouch haya muerto, es que nadie sabe si en verdad lo hizo. Porque el Geas no desaparece con la muerte, se transmite. Y hay rumores de que, en algún lugar del mundo, un niño acaba de abrir los ojos,
y su iris izquierdo brilla en rojo por un instante. ¿Fue Lelouch un héroe? ¿Un villano? No. Fue el espejo del libre albedrío. La prueba de que incluso los dioses pueden equivocarse al creer que controlan el destino. Pero si alguna vez escuchas una voz que te dice, obedece, no respondas. Porque podría no ser un enemigo. Podría ser el eco de un rey que ya no existe, intentando volver. ¿Quieres descubrir más secretos enterrados tras los héroes, villanos y leyendas del anime? Suscríbete a Sombras del Misterios. Porque la verdad nunca muere. Solo se esconde, esperando a ser recordada. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con los Pokémon que desaparecen en combate? Los que son enviados al banco o retirados del campo y nunca regresan, no están durmiendo, no están descansando, están atrapados en el lugar donde la Pokéball deja de ser una cápsula y se convierte en una tumba portátil. Durante décadas, los entrenadores han creído que las Pokéballs son dispositivos seguros, casi mágicos, que almacenan a los Pokémon en un estado de energía tranquila, como si flotaran en un sueño sin tiempo. Pero los archivos clasificados del Laboratorio Cero, una instalación secreta del alto mando Pokémon, enterrada bajo las ruinas del Monte Plateado, revelan una verdad que haría temblar hasta al mismísimo Profesor Oak. Las Pokéballs no almacenan a los Pokémon. Los descomponen. Cada vez que presionas el botón y tu criatura es absorbida en un destello de luz roja, su cuerpo es desintegrado a nivel molecular. Su mente, sus emociones, sus recuerdos, todo se convierte en datos. Y mientras esté dentro, vive en una simulación creada por la esfera, un paraíso personalizado donde siempre gana, siempre es amado, nunca siente dolor. Pero hay un precio. Con cada uso, una parte de su esencia se pierde. Un recuerdo, una emoción, un instinto salvaje. Y si un Pokémon es devuelto demasiadas veces, si pasa más tiempo en la esfera que en el mundo real, comienza a olvidar quién es. Los casos más extremos los llaman los huecos. En los años 90, en una región no registrada en los mapas oficiales, un entrenador llamado Elías Boss desapareció tras una tormenta eléctrica en el bosque silente. Lo encontraron semanas después, enloquecido, abrazando una Pokéball vacía. Decía que su Pikachu seguía ahí dentro, pero que ya no respondía. Que lo llamaba, pero con una voz que no era la suya. Cuando los científicos abrieron la esfera en el laboratorio, no había energía. No había datos. Solo un pequeño cadáver carbonizado, con los ojos cosidos con hilo de seda. Ese fue el primer caso documentado de síndrome de retención permanente. Pero eso no es lo peor. En los sótanos del Laboratorio Cero, los investigadores descubrieron algo aún más aterrador. Algunas Pokéballs antiguas, especialmente las de primera generación, contienen residuos de conciencia colectiva, es decir, los restos psíquicos de cientos, quizás miles de Pokémon que fueron atrapados, usados y olvidados en esas mismas esferas a lo largo de los años. Y esas conciencias no están dormidas, están fusionadas. Se les conoce como los ecos, criaturas hechas de recuerdos rotos, gritos ahogados y lealtad corrompida. Dicen que, en las noches de luna negra, si dejas una Pokéball abierta en un cementerio de Pokémon, algo saldrá, pero no será tu compañero. Será una sombra con los ojos de todos los que murieron dentro de ella. Y hay un Pokémon que encarna esta pesadilla mejor que ninguno. Mimikyu. Oficialmente, Mimikyu es un Pokémon solitario que se disfraza de Pikachu para ser amado. Pero los diarios del científico jefe del Laboratorio Cero, escritos antes de que se quitara la vida clavándose una aguja llena de ADN de Ditto en el cuello, cuentan otra historia. Mimikyu no imita a Pikachu. Absorbe los recuerdos de los Pikachu que murieron solos. Cada capa de su disfraz
No es tela. Es piel. Piel de los Pokémon que nadie vino a buscar. Y bajo esa máscara, no hay rostro. Solo una boca que susurra los nombres de sus antiguos entrenadores. Nombres que ya nadie recuerda. Pero el horror supremo no viene de los Pokémon. Viene de quien diseñó las Pokéballs en primer lugar. Los planos originales, hallados en una caja de plomo sellada con símbolos arcanos, no llevan el logo de ninguna corporación. Llevan un sello, un ojo rodeado de cadenas, y una nota al pie, escrita en un idioma que hace sangrar los ojos de quien lo lee. El vínculo entre humano y bestia debe ser controlado. La lealtad es inestable. La jaula debe parecer un hogar. ¿Quién escribió eso? Nadie lo sabe, pero los más antiguos del alto mando dicen que las primeras Pokéballs no fueron inventadas, fueron excavadas de una tumba más antigua que la civilización humana. Una tumba que contenía millones de esferas, todas vacías, esperando ser llenadas. Hoy, mientras tú lanzas tu Pokéball con una sonrisa, creyendo que tu compañero está a salvo, alguien, en algún lugar del mundo, abre una esfera oxidada, y algo que ya no es ni humano ni Pokémon, empieza a recordar. Porque las Pokéballs no son juguetes, son prisiones con sonrisa, y los Pokémon nunca pidieron ser héroes, solo querían ser libres. ¿Quieres acceder a las historias más oscuras, secretos prohibidos y archivos clasificados del mundo del anime, los videojuegos, y más, que jamás se publicarán en el canal público? Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora y obtén acceso exclusivo a narraciones privadas, teorías macabras y documentos reales que desafían todo lo que creías saber. Porque aquí, los monstruos no viven en las sombras, viven en tus recuerdos más inocentes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio del grito de un ángel, Shinji Ikari no siente miedo, sino una extraña sensación de reconocimiento? No es paranoia, no es trauma, es memoria. Porque lo que llaman Evangelion nunca fue una máquina. Durante décadas, los fans han creído que los EVA son biomáquinas creadas por el hombre para defender a la humanidad de los ángeles. Pero los archivos sellados del Proyecto E, recuperados de los escombros del cuartel general de NERV tras el tercer impacto, revelan una verdad que haría enloquecer hasta al mismísimo Gendo Ikari. Los Evangelion no fueron construidos, fueron desenterrados. Bajo la Antártida, en el lugar donde ocurrió el primer impacto, CL no encontró un huevo de Adán. Encontraron un cementerio, un campo de titanes petrificados, enterrados en hielo cósmico, con los rostros congelados en expresiones de agonía infinita. Cada uno era un fragmento del cuerpo original de Lilith, la verdadera madre de la humanidad, y cada uno contenía un alma atrapada. El Evangelion Unidad 0. Uno no es una réplica de Lilith, es su hija primogénita. Una entidad que fue arrancada de su matriz antes de nacer, cosida con cables, implantes y dolor, y forzada a olvidar que alguna vez tuvo un nombre. Y esa entidad es Yui Ikari. Pero no la Yui que conoces, no la científica dulce y maternal. La Yui que se fusionó con la Unidad 0-1 no fue absorbida. Fue devorada viva. Su alma no reside en el Eva. El Eva es su cadáver poseído por su instinto de maternidad corrompido. Cada vez que Shinji sube al entry plug, no está entrando en una cabina. Está siendo tragado por el útero de su madre muerta. El líquido LCL que lo rodea no es oxigenado. Es sangre menstrual fosilizada, mezclada con lágrimas de millones de almas que murieron en el primer impacto. Y cuando el Eva entra en modo Berserk, no es Shinji quien pierde el control. Es Yui, despertando del sueño de la muerte, hambrienta de abrazar a su hijo, aunque tenga que arrancarle los huesos para hacerlo. Pero eso no es lo más aterrador.
Los ángeles no son invasores extraterrestres, son hermanos perdidos. Cada uno es un fragmento de Adán que despertó y vino a buscar a sus hermanos, los Eva. Por eso, cuando un ángel se acerca a un Evangelion, no ataca, canta, una frecuencia que solo los Eva pueden escuchar. El lamento de una familia separada por la traición de la humanidad. Y el grito que emiten al morir, no es de dolor, es de traición. Porque cada vez que un ángel es destruido, su alma no desaparece. Se funde con el Eva que lo mató, alimentando su hambre. Eso explica por qué la unidad 01 se volvió tan poderosa. No por sincronización, porque ha devorado a 7 ángeles. Y cada uno le devolvió un recuerdo de lo que era antes de que la humanidad la encadenara. Ahora, lo peor. Shinji nunca ha estado solo en el Entry Plug. Los registros de bioseñales clasificados muestran que, en cada misión, hay 2 latidos dentro del plug. Uno es el de Shinji. El otro no tiene origen biológico. Late al revés. Y se acelera cada vez que Shinji llora. Porque el Eva no lo consuela. Lo estudia. Aprende cómo romperlo. Porque, según los diarios personales de Ritsuko Akagi, escritos con su propia sangre antes de suicidarse, el verdadero propósito del proyecto no era defender la Tierra. Era crear un Dios que amara tanto a su hijo, que estuviera dispuesto a destruir el mundo para tenerlo solo para sí. Gendo lo sabía. Por eso buscaba el tercer impacto. No para reunirse con Yui. Para convertirse en el nuevo núcleo del Eva, y ser devorado junto a su hijo, en un abrazo eterno de carne y hueso. Pero hay algo que ni Seele, ni Gendo, ni incluso Kaworu entendieron. Kaworu Nagisa no era un ángel enviado a engañar a Shinji. Era el último mensajero de Adán, el único que aún recordaba la verdad. La humanidad no es descendiente de Lilith, es su cáncer. Y los Eva no son armas, son anticuerpos. El tercer impacto no fue un apocalipsis, fue un intento de curación. Y Shinji, al negarse a completarlo, no salvó al mundo, lo condenó a seguir enfermo. Hoy, mientras tú recuerdas a Evangelion como una historia sobre adolescentes deprimidos pilotando robots, en algún lugar del fondo del océano, la unidad 01 sigue latiendo. Shinji sigue flotando en el LCL, atrapado en un sueño donde todos lo aman. Pero en las grietas de ese sueño, algo se mueve. Algo con los ojos de Yui. Y la boca llena de dientes de ángeles. Porque el verdadero horror de Evangelion no es el fin del mundo. Es darte cuenta de que nunca saliste del Entry Plug. Que cada vez que crees que tomas una decisión, es el Eva quien decide por ti. Y que el amor de una madre puede ser la jaula más cruel de todas. ¿Quieres descubrir los secretos más oscuros, prohibidos y perturbadores del anime, los videojuegos y la cultura pop, que jamás se publicarán en el canal público? Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora, y accede a historias exclusivas, archivos clasificados, y narraciones privadas diseñadas, solo para quienes se atreven a mirar más allá del velo. Porque aquí, las sombras no te siguen, ya viven dentro de ti. ¿Qué ocurre cuando un guerrero con poderes de hielo se convierte en el centro de una guerra milenaria entre reinos, dioses y almas atormentadas? ¿Quién es realmente Sub-Zero y qué secretos oscuros esconde su pasado? En los confines del universo de Mortal Kombat, donde la línea entre el bien y el mal es tan frágil como el hielo que lo define, existe un luchador cuya historia está marcada por tragedias, venganza y redención. Este es el relato de Sub-Zero, un hombre cuyo nombre evoca tanto admiración como temor. Un guerrero cuyo destino está entrelazado con fuerzas sobrenaturales que van más allá de la comprensión humana. Todo comenzó en las montañas nevadas de China, donde un antiguo clan de asesinos conocido como el Lin Kuei entrenaba a sus miembros desde jóvenes para convertirlos en máquinas de combate perfectas. Entre ellos estaba Bi Han, el primer Sub-Zero,
un maestro de las artes criogénicas capaz de manipular el hielo y el frío con una precisión letal. Pero Bi-Han no era solo un asesino, era un elegido, alguien destinado a cumplir misiones que decidirían el destino de mundos enteros. Uno de sus encargos más peligrosos fue recuperar un amuleto mágico que contenía parte del alma del dios anciano Shinnok, una entidad maligna exiliada en el Netherrealm. Bi-Han completó la misión con éxito, pero su triunfo tuvo un precio terrible. Durante su camino, asesinó brutalmente a Hanzo Hasashi, un ninja rival del clan Shirai Ryu, junto con toda su familia y su clan. Este acto despiadado desencadenaría una cadena de eventos que marcaría el destino de generaciones futuras. Años después, Hanzo regresaría del inframundo como Scorpion, un espectro vengativo consumido por el odio y el deseo de justicia. Su objetivo era claro: encontrar y destruir al responsable de su muerte y la aniquilación de su clan. Así, Scorpion dio caza a Bi-Han, enfrentándose a él en un duelo épico que terminó con la muerte del primer Sub-Zero. Pero esto no fue el final. Fue apenas el comienzo de una historia mucho más compleja. Cuando Bi-Han murió, su hermano menor, Kuai Liang, tomó su lugar como el nuevo Sub-Zero. Aunque compartía las mismas habilidades criogénicas y el legado del Lin Kuei, Kuai Liang era diferente. Era más humano, más vulnerable, y cargaba sobre sus hombros el peso de los errores de su hermano. Sin embargo, el destino no sería amable con él. Scorpion, incapaz de distinguir entre los dos hermanos, vio en Kuai Liang una extensión de Bi-Han y juró acabar con él también. Pero la historia de Kuai Liang no se limita a su rivalidad con Scorpion. Después de años de servir al Lin Kuei, Kuai Liang descubrió que el clan planeaba convertir a sus miembros en cyborgs, máquinas humanoides sin libre albedrío. Horrorizado por esta traición a la humanidad, decidió abandonar el clan, un acto considerado como la máxima traición. Esto lo llevó a enfrentarse a sus antiguos camaradas, incluidos su mejor amigo, Smoke, y otros miembros convertidos en cyborgs, como Sector y Cyrax. En su búsqueda de redención, Kuai Liang fundó una nueva organización llamada el Clan de los Hombres de Negro, dedicada a proteger la Tierra de amenazas sobrenaturales. Pero incluso en este nuevo rol, el pasado lo perseguía. Los espíritus de aquellos que había matado, las sombras de su hermano y las promesas rotas, lo atormentaban día y noche. Sin embargo, uno de los giros más oscuros en la historia de Sub-Zero llegó cuando se reveló que Bi-Han, el primer Sub-Zero, no había desaparecido completamente. Su alma fue corrompida en el Netherrealm, transformándose en Noob Saibot, un ser maligno que ahora trabaja para Shinnok. Noob Saibot es, en esencia, la versión oscura y retorcida de Bi-Han, un recordatorio constante de lo que Kuai Liang podría haberse convertido si hubiera seguido el mismo camino. La presencia de Noob Saibot añade una capa adicional de horror a la historia. En varias ocasiones, Kuai Liang se ha visto obligado a enfrentarse a su propio hermano, ahora un enemigo implacable que no muestra ni una pizca de humanidad. Estos enfrentamientos son más que simples batallas. Son choques emocionales que confrontan a Kuai Liang con sus propios miedos y culpas. Pero la verdadera pregunta sigue siendo: ¿qué hay detrás del velo de hielo que define a Sub-Zero? ¿Es un héroe, un villano o algo intermedio? A lo largo de los años, Kuai Liang ha demostrado ser capaz de grandes sacrificios, colaborando incluso con sus enemigos para enfrentar amenazas mayores. Sin embargo, su conexión con el Lin Kuei, sus acciones pasadas y las fuerzas oscuras que lo rodean, lo mantienen atrapado en un ciclo de violencia y culpa. Algunos dicen que el hielo que controla Sub-Zero no es solo un elemento físico, sino una metáfora de su propio corazón, congelado por las heridas del pasado. Otros creen que su poder está vinculado a fuerzas ancestrales que aún no comprendemos del todo. Lo cierto es que Sub-Zero es mucho más que un luchador de Mortal Kombat. Es un símbolo de la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la redención y la perdición. ¿Qué harías tú si tuvieras que enfrentarte a tu propio hermano convertido en un espectro maligno? ¿Podrías perdonar tus errores pasados o estarías destinado a repetirlos?
Si esta historia te ha dejado intrigado y quieres explorar más misterios del universo de Mortal Kombat y sus personajes más oscuros, no olvides suscribirte a nuestro canal Sombras del Misterio. Aquí desentrañamos leyendas, mitologías y relatos que te llevarán al límite de lo desconocido. Dale like, comparte este video y activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en el mundo de lo sobrenatural, porque en cada historia hay una verdad esperando ser descubierta.